Hola, estamos aquí en la Sierra Norte de Madrid. Aquí es donde desde el 2023 estamos llevando a cabo nuestro proyecto del Bosque Sputnik, con el cual tenemos el propósito de descarbonizar todos nuestros centros. Este objetivo lo llevamos a cabo con RETRI, especialistas en descarbonizar empresas. RETRI no se dedica solo a plantar árboles. Su objetivo es el de proteger la biodiversidad, por un lado, y mitigar los efectos del cambio climático. Y esto lo consiguen plantando y cuidando estos bosques, lo cual va a marcar una diferencia, como vamos a ver. Para poder hablar de este proyecto, hoy tenemos con nosotros a Pedro Pérez de Ayala y a Marie Druart. Marie es manager en I+D+I, es doctora en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de Toulouse y trabajas en este proyecto porque quieres proteger el medio ambiente, participar en la protección del medio ambiente y en mitigar los efectos del cambio climático. Y Pedro es el fundador de RETRI. Todo este jaleo comienza en el 2018, cuando RETRI nos propone descarbonizar nuestro centro de Alcobendas. Pedro, me gustaría que nos empezaras a contar esto tú, porque comenzáis con RETRI y nos proponéis hacer una auditoría energética de Alcobendas. Explícanos en qué consiste esta auditoría y cuáles fueron los datos que recabasteis. Bueno, muchas gracias por la introducción y por estar aquí, por la invitación. La verdad es que todo empezó con Sputnik realmente. O sea, la idea de RETRI que estaba en mi cabeza se materializó por primera vez pues bueno, yendo a Sputnik y preguntando, ¿qué tal si compensamos la huella de carbono y convertimos este centro en un centro neutro para el medio ambiente? Y tenía tres fases, ¿no? Como al final había mucho hecho, pero no, digamos que no estaba medido. Entonces lo que hicimos fue medir cuál es la huella de carbono, cuánto se emitía en el centro de Alcobendas, que en ese momento era el único. Creamos un plan de reducción en función de los resultados de esa huella de carbono, porque tan importante como compensar es la parte de reducir. Entonces creamos ese plan de reducción con ciertas medidas que pues, iban a reducir esa huella de carbono de los siguientes años, y luego hicimos la plantación de árboles, que la primera pues, fue ahí al ladito de Alcobendas, con una pequeña plantación, pero que bueno, para nosotros fue icónica, fue la primera. Marie, ¿nos podrías explicar cuál es el ciclo natural del carbono y de qué manera la actividad humana ha desequilibrado ese ciclo? Sí, primero también muchas gracias por invitarme a participar. El ciclo natural es el intercambio del carbono entre los diferentes sumideros que existen, sin contar la actividad humana. Entonces, por ejemplo, los bosques son sumideros porque absorben CO2 vía la fotosíntesis y lo transforman en biomasa, como el tronco, las hojas. También emiten CO2 en la atmósfera vía la respiración. Todos los seres vivos emiten CO2 vía la respiración. Pero en general llamamos los bosques sumideros porque absorben más que emiten. El océano también es un sumidero de carbono y intercambia carbono con la atmósfera en forma de gases. La litosfera, entonces las rocas, también son sumideros vía el proceso de sedimentación. El CO2 se deposita en varias formas en el suelo y vía la sedimentación se encuentra almacenado en el suelo. Pero también vía la erosión se deshace este CO2 y puede volver al océano o luego a la atmósfera vía varios procesos. Entonces, lo que llamamos el ciclo natural es el intercambio del carbono en diferentes formas entre estos diferentes sumideros. Luego, pues, la actividad humana lo que ha hecho es emitir mucho CO2 en la atmósfera, lo que desequilibra este ciclo, este intercambio, porque los diferentes sumideros no tienen esta capacidad de retirar todo este CO2 que se acumula en la atmósfera. Por ejemplo, en el 2023 se emitió por los humanos 36
6 miles de millones de toneladas de CO2 en la atmósfera. Es brutal. Los bosques del planeta no tienen esta capacidad de absorber este CO2 más que se emite cada año. Entonces tenemos un ciclo que está en desequilibrio y que hace que tenemos una aumentación constante desde la era preindustrial del CO2 en la atmósfera. Claro, o sea, el principal problema realmente es eso, que el ciclo que consideramos normal, se emite carbono, que puede ser, pues cortas un árbol, necesitas calentar un hogar, se va a emitir ese carbono en la atmósfera. Y luego otro árbol pues va a crecer con ese carbono, ¿no? Y lo va a absorber, y ese es el ciclo natural. ¿Qué pasa? Que si los humanos cogemos, pinchamos en la Tierra y sacamos carbono en forma de petróleo, que lleva ahí miles y miles y miles de años, que ya no es de nuestra época, por así decirlo, y lo subes y lo quemas y lo introduces en un ciclo que no debería estar. Entonces este ciclo natural, en vez de tener 10, imagínate, pues ahora tiene 40. Y eso es lo que está causando el cambio climático. ¿Y hay algo que podamos hacer para restablecer ese ciclo natural? Retirar el carbono del ciclo. Entonces, por un lado es o sea, lo malo es que ahí ya es algo social, y ahora cómo vivimos sin esos combustibles fósiles, ¿no? Entonces, por un lado tienes que hacer esa transformación social, reducir las emisiones de carbono, reducir el consumo de combustibles fósiles, y por otro lado volver, pues plantando árboles o con otros sumidores de carbono, a retirar esos 30, estoy inventando los números, es para el ejemplo, coges esos 30 y los vuelves a introducir en sumidores de carbono, y entonces así el ciclo natural vuelve a tener 10. La pregunta es si solo son porque habláis de que hay un cambio social, ¿solo son las decisiones macro, las gubernamentales, las que pueden generar un cambio, o también desde la ciudadanía, la responsabilidad individual, podemos hacer algo? ¿Tenéis 3 o 4 claves que sean como principales para generar un cambio ahí? Bueno, por ejemplo, yo he calculado mi huella de carbono hace poco y me decían que una gran parte de mi huella venía de un tema que yo controlo, que es la alimentación. Lo que como, si estuviese vegana, pues emitiría menos carbono que siendo vegetariana o omnívora. También todo el tema del transporte. Al final, en el día a día, elegir transporte público disminuye tu huella de carbono, y también cómo te vas de vacaciones, dónde te vas de vacaciones también. Y al final todo el tema de la vivienda, el aislamiento, la calefacción. Esto hay veces son temas que son más difíciles de controlar, porque si eres de alquiler, pues obviamente no eliges de dónde viene tu energía o cómo calentas tu casa o el nivel de aislamiento. Pero por ejemplo veo que el de la alimentación y el del transporte son realmente puntos en los cuales podemos impactar. Luego, obviamente, a escala macro, si no se toman decisiones gubernamentales para ayudar a la gente, por ejemplo, a mejorar el aislamiento de su casa, o para también poner más impuestos, gracias, sobre empresas muy contaminantes o modos de vida muy contaminantes, seguir permitiendo cosas que emiten muchos CO2, pues no vamos a ir en ningún sitio. Se puede hacer muchas cosas abajo a nivel individual, y hay veces pues si se mueve el individuo, luego puede forzar a escala macro, pero no hay que ser inocente pensando que lo podemos cambiar todos. Hay que necesitar esta ayuda del Estado. Sí, sí, es cierto que no, o sea, no podemos estar pensando, bueno, pues esto que lo resuelva ya los gobiernos, ¿no? Porque sí es verdad que tienen mucho que ver, porque pueden forzar a que todas las empresas, por ejemplo, todos los fabricantes, todos los grandes emisores de carbono, que todos jueguen en el mismo, con las mismas normas. Eso es muy importante, no que solo haya uno que bueno, yo voy a ser sostenible, y entonces claro, a lo mejor deja de ser competitivo en precio. Y entonces ese pues, no, puede llegar a morir, ¿no? Decir, no, pues mira, no lo hemos conseguido simplemente porque el resto de competidores pues tenían otros valores, conseguían generar productos mucho más baratos, pero mucho más contaminantes. Entonces ahí nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de ayudar a esas empresas, que son muchas además, y cada vez más, las que están apostando por la sostenibilidad. Y también con esta presión lo que conseguimos es que los gobiernos entren en acción, porque si no los gobiernos al final van a hacer, y las empresas hacen lo que nosotros pedimos. O sea que nuestro consumo es muy importante, ¿no? ¿Qué decidimos consumir? Volviendo perdón. Volviendo a nuestro caso de Alcobendas, después de implantar todas las medidas que nos aconsejasteis, todavía quedaba una parte de carbono que había que compensar.
Explícanos qué es esto de la compensación, por qué la mejor opción es la de plantar árboles si no es la única. A ver, hay otras medidas, ¿no? Como decía Mari, por ejemplo, el océano pues también compensa carbono, se pueden plantar algas ¿no? en el mar y eso también compensa carbono, pero es verdad que de las más sencillas y que además tienen muchos impactos paralelos, que no solamente va de carbono, es la de crear bosques, ¿no? Y especialmente nosotros, por ejemplo, que lo que hacemos es buscar zonas degradadas para plantar estos bosques, ¿no? Entonces, ¿esto cómo funciona? Al final, las hojas que hacen la fotosíntesis, simplemente para alimentar el árbol, lo que hacen es partir la molécula de dióxido de carbono, entonces expulsan el oxígeno con agua, de hecho, y se tragan, por así decirlo, el carbono y lo transforman en madera, ¿no? Entonces, ese es realmente el funcionamiento. Y es una máquina que funciona estupendamente. O sea, no consume gasolina, además, no consume electricidad y consume agua y luz, ¿vale? Entonces, es una forma muy renovable de compensar este carbono, ¿vale? Y eso es de lo que se trata, ¿no? De compensarlo y almacenarlo, que este es otro tema importante, almacenarlo durante todo el tiempo que se pueda, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, cuando firmamos ¿no? Con la administración para decir, oye, pues vamos a plantar aquí, nos dan los permisos, se firma un máximo de 50 años, o sea, no se puede firmar más. Que lo hacemos de tal forma que luego no tiene sentido hacer una explotación del bosque, ¿sabes? Entonces luego no se puede cortar el bosque en 50 años porque no, pues esta madera es muy rentable, no, pero realmente esto va en ciclos de 50 años. De esto nos vas a hablar ahora. Esta es la manera entonces que empieza el bosque, ¿no? En 2018 plantamos 250 árboles, actualmente tenemos casi 1000. No, en 2018 50. 50, perdón. En 2023 250, vale. Y en 2024 700, ¿no? Si no me equivoco, o 600 por ahí. Eso es. Esto, si no me equivoco, equivale a 270,83 toneladas de CO2 absorbido, ¿no? Que así en algún cálculo un poco más de andar por casa sería como 39 viajes en coche entre Madrid y París, ¿no? Bueno. Perdón. La duda que tengo, a ver si me podéis explicar, es con vuestra tecnología, ¿cómo podéis medir de una manera exacta el CO2 absorbido y qué parámetros se tienen en cuenta? Pues los árboles para hacer la fotosíntesis necesitan luz y necesitan también agua. Es decir, si un árbol no tiene suficiente agua, va a cerrar las tomatas y no va a absorber este CO2. Entonces lo que hacemos es utilizamos datos satelitales y datos meteorológicos de alta resolución espacial y temporal que nos permiten monitorizar estas condiciones de disponibilidad de agua, de luz solar, para utilizar estos parámetros para estimar la cantidad de CO2 que se absorbe a diario. Luego, no es una medida exacta y nunca va a ser una medida exacta porque hay muchos parámetros que entran en cuenta. Puede haber un mini error sobre el dato satelital, lo mismo con los datos del termómetro, los datos de agua en el subsuelo, pero es una estimación la más exacta que se puede tener. Yendo al campo y haciendo un muestreo de los árboles para estimar la cantidad de carbono almacenada, tampoco es un dato exacto. Pero esta forma de monitorizar el bosque nos permite tener datos más regularmente, nos permite darnos cuenta de si pasa algo al bosque, es decir, una bajada en su productividad, es decir, su capacidad de absorber CO2, y también da mucha confianza, es decir, son datos públicos. Cualquier cliente podría decidir de mirar si con estos datos satelitales si realmente hemos plantado y lo podría ver y que nosotros podamos hacer informes diciendo, mira, con estos datos públicos hemos estimado que tu bosque en esos meses o en ese año ha calculado, absorbido tanto CO2, le da confianza al mercado en comparación con proyectos que sabemos que se plantaron, pero luego no hay informes regulares, no hay monitorización, entonces no se sabe bien si realmente están absorbido lo que se tenía que absorber, porque puede ser que ha habido una plaga, sequías y al final no se absorbe. Entonces son como sí, una mezcla de datos satelitales y meteorológicos de alta resolución que nos permiten de monitorizar. Y ver la salud del bosque también, ¿no?
Hay un dato que ofrecéis que es el beneficio hídrico. Ay, sí. ¿Nos puedes explicar qué es eso y por qué los árboles ayudan a retener el agua y a evitar la erosión? Sí, lo que se llama en restauración ambiental, conservación ambiental, de un sitio lo que se considera beneficio hídrico es cuando tienes una disminución de la escorrencia asociada a un cambio de uso del suelo. Es decir, si por aquí tenemos una zona donde no hay nada plantado, muy poca vegetación, muchas rocas y que tenemos una pendiente, al momento que va a llover el agua va a escorrer y no va a entrar en el suelo. Poner vegetación hace que al final este agua no va a escorrer tanto, no va a correr tanto en el suelo y va a tener más posibilidades de absorberse en el subsuelo. Eso por varias razones al final. Imaginamos que llueva mucho, pues lo que va a pasar es que primero el agua va a caer en las hojas, en la hierba en el suelo, en el tronco, entonces va a ralentizar su llegada al suelo. Luego, si tenemos vegetación densa, como podemos ver aquí en el suelo, el agua no va a poder correr tan rápido, llega más ralentizado, está bloqueado en su pasaje. Y lo que nos permite al final que este agua pues tenga más tiempo de absorberse. Y eso es súper importante, porque al final España es un país con mayor riesgo de desertificación de Europa. En el 2016 un estudio español mostraba que 20% del estado está en proceso está ya desertificado, que 1% más estaba en proceso de desertificación. Entonces, aumentar el beneficio hídrico de una zona, evitar que ese agua lleve el suelo y amplíe el proceso de desertificación es muy importante. Y de hecho ha sido algo muy importante en el proyecto de Bosque Sputnik. O sea, aquí donde empezamos, el suelo era muy pobre, tenía ya muy pocos nutrientes y de hecho estaba saliendo, digamos, la roca madre. Y era porque no había esa vegetación que frenase, como decía Marí, el suelo. Y entonces, claro, cada vez que llovía, cada vez que hacía mucho viento, ese suelo, que es vital para luego tener un bosque, sin suelo no hay bosque, y a veces se le presta muy poca atención, muchas veces digo, no, los árboles, sí, pero empieza por el suelo, ¿no? Que si no tienes suelo, ¿qué vas a hacer, no? Y es algo que hay que cuidar mucho, luego pues con abonados o lo que sea, ¿no? Pero realmente es eso, si aquí lo que teníamos era un suelo muy pobre y teníamos que intentar, oye, ¿cómo hacemos para que este suelo vaya ganando en calidad y que así luego también los árboles en un futuro pues tengan más posibilidades de sobrevivir, porque tienen más capacidad de absorber agua, porque el suelo es más una esponja y no es solamente una lámina de piedra que escurre el agua, porque aquí los veranos son muy duros. Sin embargo, habláis de desertificación, pero tenemos datos también de que desde 1900 la masa forestal de España se ha triplicado. ¿Podemos confiar en la regeneración espontánea de nuestros bosques? ¿Es una tendencia en nuestro país, como ha habido otros donde se han abandonado los cultivos y la agricultura intensiva y han crecido los bosques de manera espontánea, o no podemos confiarnos? Sí y no, depende, ¿no? Depende de las zonas. Hay zonas en España que tienen todo, ¿no? Pues tienen ese suelo, tienen ese agua, tienen buenas condiciones, no hace demasiado frío, no hace demasiado calor y entonces, claro, pues es un sitio perfecto para la regeneración natural. Muchas veces hay incendios y la gente, ¿no?, nos pregunta, ay, ¿por qué no se reforesta esto ya que ha habido un incendio? Bueno, espérate, es que igual la madre naturaleza es capaz de hacer este trabajo mucho mejor que nosotros y encima más barato, ¿no? Entonces, dale un tiempo y deja que ocurra esa regeneración natural. Y lo mismo ocurre con terrenos abandonados. Y como ha habido tantos terrenos abandonados porque la gente se está yendo del campo, entonces esos terrenos agrícolas, la naturaleza, pues bueno, vuelve a pedir lo que es suyo, ¿no? Pero hay muchas otras zonas, como decía Mari, que sobre todo en España, que se están donde el ecosistema se está degenerando, que ahí no hay posibilidad de esa regeneración natural. Entonces ahí es donde entramos nosotros, a darle la vuelta a esa tendencia. A decir, oye, pues si aquí las cosas van para abajo, por así decirlo, ¿no?, ecosistémicamente hablando, vamos a tratar de revertirlo. Vamos a tratar de poner esa masa forestal que es capaz pues de captar agua, de mejorar el suelo, de atraer biodiversidad, incluso de crear empleo en la zona. Entiendo que eso es algo que pasaba en esta zona en la que estamos. Me gustaría que me hablarais más de la Sierra Norte. ¿Por qué escogisteis este terreno? ¿Qué dimensiones tiene?
Bueno, pues la verdad es que es un terreno bastante grande, sobre todo para estar en Madrid, y la historia es curiosa porque esto antiguamente era un robledal, o principalmente un robledal, y el tema, pues bueno, durante la Guerra Civil se utilizó toda esa madera para fines de calentar hogares y para cocinar, y cuando ya no quedaban árboles se utilizó para plantar centeno, que además resulta que era un centeno de muy buena calidad. Entonces, pues bueno, se empezó a generar aquí incluso un negocio, pero claro, la realidad es que si tú utilizas las laderas de las montañas para practicar agricultura, lo que acabas consiguiendo es una erosión bastante grande. ¿Por qué? Porque es muy temporal, solo ocurre en unos meses, ¿no? La vegetación solo está durante unos meses y el resto del tiempo eso está ahí en barbecho, con suelo completamente desnudo, ¿no? Y más con las prácticas que había antes. Ahora ya ¿no? hay tendencias para hacer agricultura regenerativa y que esto no ocurra, para que el suelo no sea un emisor de carbono. Pero antiguamente era así, y el propio ministerio fue el que dijo, oye, esto está prohibido, aquí no se puede, ¿no? Cuando acabó la guerra ya se puso un poco de orden, aquí no se puede practicar la agricultura. Entonces retiró esa capacidad a los titulares de practicar aquí la agricultura. ¿Qué pasa? Pues que se enfadan. Normal, ¿no? Pues si tú tienes un negocio que va muy bien y estás aquí y vives de esto y de repente te lo quitan, pues te enfadas. Y la forma de pagarlo fue pues prendiendo fuego. Entonces hubo muchos incendios y lo único que regeneró después de eso fue la jara. Entonces tenemos aquí inmensos campos de jara, inmensos digo nosotros, y todavía hay espacio para más, tenemos, o sea, con lo que tenemos acordado podemos plantar hasta 300.000 árboles aquí. Y todo es jara, y hay muchísimo más. Entonces, claro, la jara está muy bien, pero por sí sola, como siendo la dominante en el ecosistema, pues no tiene mucho sentido. Entonces lo que estamos tratando es eso, de recuperar ese robledal, teniendo en cuenta también que las condiciones en un futuro no van a ser las mismas que hace 50 años, que eso es muy importante. Entonces también introducimos especies que están un poquito más al sur y que esas cosas. ¿Y nos podéis hablar un poco de la parte legal? O sea, ¿cómo habéis conseguido permisos para plantar en estos terrenos? Nos hablabas de que había un contrato de 50 años y sobre todo, muy importante, ¿cómo habéis pensado en mantener este bosque de vista a un futuro? Es un rollo. Te lo reconozco. La parte legal, además, sabes que es la que más me merma la energía, ¿no? Porque a veces lo ves bloqueados los proyectos en sitios donde dices, pero ¿por qué, no? Pero bueno, al final ayuda también que ya tengamos ejemplos de otros proyectos que hemos hecho, pero cuando son los primeros pues fue duro, ¿no? Demostrar, oye, que sí que tenemos los fondos para hacer esto, tenemos los conocimientos, tenemos los proveedores que van a venir aquí a plantarlo y tenemos el proyecto bien definido por ingenieros forestales y todo. Entonces, la parte legal realmente empieza por ponerte en contacto con el titular y convencer al titular de que firme durante un contrato de 50 años que va a poner ahí los árboles, que no siempre es fácil, especialmente cuando es la administración pública. Esa parte a lo mejor no importa tanto, pero cuando ya hablamos con titulares privados, que a veces pues tienen grandes extensiones de tierra y las quieren destinar a esto, dices, ya, pero en 50 años no puedes cortar el bosque. Y ahí les salta un poco la alarma y dicen, ahí va, y mis hijos y mis nietos, y si quieren, pero bueno, luego lo normal es que entren en razón y decir, mira, es que en estas laderas no hay otra posibilidad. Tú las puedes tener desnudas o las puedes tener con un bosque. Entonces, acaba siendo, pues bueno, esa cesión del terreno para plantar los árboles, porque es una cesión. Nosotros no compramos los suelos, no estamos jugando aquí al Catán. Y bueno, nos decías antes que aquí había un robledal, había un bosque, y eso es justamente lo que queremos, ¿no? Generar un bosque y no solo plantar árboles. ¿Cuál es la diferencia que existe entre uno y otro? Hay muchas diferencias. A ver, empiezo por, si me dejo alguna, tú completas. No. Principalmente una plantación puede ser monoespecífica, y eso, cuando en una masa forestal solo tienes una especie, pues aporta muy poco valor al ecosistema, porque a nivel de biodiversidad pues habrá muy pocos animales que se puedan aprovechar ¿no? O habrá siempre el mismo animal que se pueda aprovechar de esos árboles, ¿no? De ese fruto o de esa corteza, y entonces, claro, pueden ocurrir incluso plagas, porque hay demasiado alimento de un tipo y no hay nada del otro, entonces los depredadores de ese animal no vienen, ¿no? Con lo cual una plantación monoespecífica puede generar desbalances en el ecosistema incluso, ¿no? Luego ocurre también que los árboles tengan la misma edad, que eso es algo que es bastante crítico, ¿no? Porque si tienes todos los árboles de una especie plantados en el mismo momento, se van a morir todos en el mismo momento, con pocos años de diferencia, ¿no? Entonces, al final, un bosque es mucho más, es plantar árboles de distintas edades, plantar árboles de distintas especies, plantar los árboles
a distintas distancias, plantarlos en zonas donde a lo mejor pues en una zona tienes que repartir más de un tipo, en otra zona de otro, sobre todo cuidar mucho el suelo, buscar la regeneración de materia orgánica, porque al final con la materia orgánica también bueno, aparte del tema de los hongos, que ese es otro mundo interesantísimo, pero con los hongos permites que los árboles se pasen nutrientes entre ellos, ¿no? Es lo que se dice de que los árboles pueden hablar entre ellos. Había una historia muy chula, ¿no? Bueno, es un estudio científico. Estaban estudiando un bosque y viene un escarabajo y ataca a un árbol, y a veces los árboles cuando cambian de color o pierden las hojas es precisamente para parecer como que están enfermos y que así los escarabajos o depredadores no les ataquen, ¿no? Y entonces este escarabajo que llegaba todos los otoños, ¿sabes? Pues llegó antes de tiempo, y antes de tiempo ese árbol que ya estaba infectado cambió de color, pero es que cambió de color todo el bosque, ¿sabes? Mucho antes de lo normal. Entonces realmente un bosque tiene esa capacidad, una plantación, porque no hay esa conexión. Qué increíble. Y estos bosques regenerados, ¿qué impacto pueden producir, Marie? ¿Qué impacto para revertir los efectos del cambio climático, ¿no? Porque estáis hablando de olas de calor, incendios, ¿qué soluciones proponéis? Sí, entonces, bueno, primero los bosques que plantamos van a absorber, compensar la huella de carbono, entonces que retiran poco a poco CO2 en la atmósfera. Pero es cierto que hay muchos estudios que muestran que los bosques están dañados por el cambio climático. Al final tenés más sequía, temperaturas más altas que le hace más vulnerable frente a lo que decías de plagas, que sean enfermedades o bichos. Entonces, un poco la solución que implementamos en RETRI es intentar de estudiar bien, elegir bien qué especie podemos plantar en tal sitio para que dentro de 50 años no sufre demasiado del clima que habrá. Entonces, para cada localidad donde plantamos, elegimos la buena mezcla, o intentamos elegir la mejor mezcla para que sea un bosque que se adapta bien en las condiciones actuales, pero también en las condiciones futuras. Y entonces es lo que hace que hay veces, como decía Pedro antes, introducimos especies que son autóctonas de la península ibérica, pero que normalmente encontramos más al sur, por ejemplo. En zona de Madrid hemos, si no me equivoco, introducido el cornicabra, que normalmente se encuentra más al sur, porque sabemos que al final si el cornicabra crece en un clima más cálido y más seco, pues en el futuro, como se espera que aquí también sea más seco y más cálido, pues que sea una planta que se adapte muy bien. Entonces es una de las soluciones que estamos poniendo en marcha, que antes de cada proyecto estudiar bien cuál es el clima futuro de esta zona y si esta especie tiene posibilidad realmente de adaptarse a este clima. Con lo que estabais mencionando antes, ¿no? De plantar árboles a diferente distancia, entremezclando las especies, ¿cualquiera puede venir a plantar árboles o hay ciertas reglas que hay que seguir para eso? Más que reglas, lo que hace falta es conocimiento. O sea, cualquiera puede coger una piña, ¿no? Germinar los piñones y plantarlo, pero uno, que hay que saber dónde plantar cada especie, y por otro lado que tenemos en la cabeza que plantar un árbol es muy sencillo y es muy fácil hacerlo mal, ¿vale? Entonces esto nos lo preguntan mucho, ¿no? Y podemos venir con un montón de voluntarios. Sí se puede, y realmente a nivel concienciación además es muy bonito explicar cómo se plantan los árboles, que la gente vea lo duro que es. No es lo mismo plantar con el abono ese tu jardín, ¿no? Que compras en Leroy Merlin, ¿no? Lo echas y queda todo monísimo. Cuando vienes aquí y ves estos pedruscos y dices, la gente, no, ¿y dónde cavo? Aquí, donde las piedras. Nosotros hemos hecho el experimento además de plantar la misma superficie con voluntarios y con profesionales, con agricultores, y el éxito de supervivencia va del 98% en un lado al 52% en el otro. Y eso que los hoyos de este lado, los hoyos de los voluntarios, los habían hecho los agricultores, que es lo más difícil. Entonces, realmente no es fácil, ¿vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es, tú vas a la pescadería y le dices al pescador, no te preocupes, que me lo limpio yo, y te pasas ahí y empiezas... No, porque tienes lo suyo, ¿no? O sea, al final tiene una técnica y no es fácil, es fácil hacerlo mal. Es fácil dejarte una piedra que va a cortar el crecimiento de la raíz. Es fácil que no estés pisando bien, y sobre todo cuando ya estás plantando en cantidades tan gigantes. Hay veces que vienen voluntarios, gente que quiere aprender, y planta 3 árboles,
y ya está, mi espalda, mañana voy a alucinar, ¿no? La gente que hace esto, que se dedica a esto, es capaz de plantar 300 en un día, ¿sabes? Y hacerlo bien. Entonces realmente esto es una obra medioambiental, ¿no? Es verdad que es algo muy bonito y tiene ese símbolo de, ¿no? Plantamos un árbol, qué bonito. Sí, pero para hacer lo que estamos haciendo, para crear el bosque Sputnik, hacen falta manos profesionales. Esto es algo que siempre nos ha impresionado mucho de Retri, que nos ha gustado mucho, y es el mimo y el cariño que le ponéis a las decisiones que tomáis, que además están muy pensadas para asegurar el futuro del bosque. Entonces me gustaría que nos pudierais hablar más de esto, porque por ejemplo, si en Sputnik os pedimos que plantemos, por ejemplo, 300 árboles, ¿vosotros cuántos plantáis y por qué? Nosotros plantamos más, siempre, porque siempre van a morir algunos, es imposible que sobrevivan todos, ¿no? Entonces, lo primero es que solemos plantar como un 15, entre 10 y 20% más, ¿vale? Dependiendo del sitio. Tenemos una estimación del cálculo de marras, una marra es un árbol muerto, y entonces dimensionamos para plantar más. Luego además vamos monitorizando. Si vemos que estamos por debajo de 300, vamos a reponer hasta que lleguemos a 300. ¿Vale? Pero es importante que sepamos, ¿no? Que la gente dice, ¡ay, no, que se mueren los árboles! Perdona, o sea, esto es un poco bruto, ¿no? Si se mueren los niños recién nacidos, ¿cómo no se va a morir un árbol? O sea, ¿no? que es igual de complejo al final, que es que no es imposible que tengamos un 100% de éxito. Así que eso es algo que es importante, ¿no? Tener en cuenta que hay marras. Luego estabais hablando que el voluntariado es bonito como gesto, que ayuda a la concienciación, pero que realmente es mucho más efectivo y mejor para la salud de los árboles que lo haga gente profesional. ¿Esto supone también que se genera trabajo? Sí, bueno, de hecho es uno de los principales pilares de Retri, es lo que venimos a buscar, ¿no? Compensar carbono, restaurar ecosistemas y crear empleo rural. Por eso siempre vamos a ir a zonas rurales de España donde hay despoblamiento y buscamos todos los recursos, esos agricultores. Nosotros estamos basados en Madrid, pero no tenemos cuadrilla de trabajadores de campo, ¿no? Los buscamos en los alrededores. Que es muy complicado porque, claro, buscar trabajadores en zonas despobladas parece como un poco, pero ¿a ti qué te pasa, no? Que esto es lo que justo no hay, pero los acabas encontrando, ¿vale? A veces no es exactamente en el pueblo, tienes que ir al pueblo al lado o en la zona, pero siempre queda gente, siempre queda gente. Y bueno, el proyecto es que también coge otra dimensión, es decir, no vienen estos de Madrid y aquí cogen el monte, hacen lo que tienen que hacer y se van, ¿no? No, nos quedamos con ellos, les explicamos de qué va esto, que lo vamos a ir haciendo poco a poco, que vamos a ir manteniendo, que además tenemos una herramienta que nos ayuda a monitorizar cómo está creciendo. Los ayuntamientos incluso a veces se interesan por la herramienta y dicen, oye, pues me gustaría monitorizar otros espacios también de la zona, ¿no? ¿Es posible? ¿No es posible? Y también que hacemos las cosas con mucho mimo, que es lo que decías antes. O sea, no lo hacemos esto en todos los terrenos porque depende, ¿no? Pues, por ejemplo, depende del suelo. Pues los riegos que hacemos los hacemos con microalgas para favorecer la regeneración de materia orgánica. Aquí, por ejemplo, en el bosque Sputnik lo que hemos hecho ha sido sembrar semillas de arbustivas para ayudar a desplazar la jara, porque estas arbustivas lo que hacen es nitrogenar el suelo. Entonces, cuando nitrogenas el suelo, que a la jara no le gustan los suelos nitrogenados, pues entonces así conseguimos un poco más de equilibrio entre la jara, pero también otros arbustos, ¿vale? Que no sea solamente árboles y todo jara por debajo, ¿vale? Lo que queremos es biodiversidad, que haya mucha mezcla. Y volviendo a la parte laboral, ¿tenéis idea más o menos de cuántas horas de trabajo o cuántas gente habéis contratado? Sí, bueno, en el bosque Sputnik ya van 34 jornales completos que han estado aquí haciendo tanto labores de preparación de suelo, de vallado, de protección, de plantación, de riego y luego Retria, que además esto nos dimos cuenta hace poco y un poco de casualidad, ya hemos trabajado con 100 personas distintas por toda España que trabajan en nuestros bosques. Hablabas de que el suelo es lo más importante. Alguna vez hemos visto que venís con máquinas que parece que lo destrozan todo. ¿Qué pasa, que no vale con hacer un agujero y ya está? A ver, la realidad es que depende de cómo esté el suelo. Hay veces que sí, hay veces que puedes ir con una máquina a hacer un agujero, ¿no? Y pones ahí el árbol. Agujero, claro, nosotros plantamos árboles que son alvéolos forestales, son pequeñitos, ¿no? Y el agujero que haces es así, ¿no? Y dices, ¿y esto para qué? Realmente es para mejorar la infiltración de agua, ¿vale? Y favorecer que ese suelo, en vez de estar muy compactado, porque a lo mejor es un suelo muy pobre, pues que esté más mullido y que las raíces se puedan expandir, porque al principio es lo que necesitamos.
Nosotros lo que queremos al principio es que no queremos que el árbol crezca, sino que las raíces crezcan mucho, porque en España lo principal que mata a los árboles es la sequía de verano. Entonces, si consigues que estas raíces se expandan lo máximo posible, todo este volumen es con el que pueden recoger agua. Si tú les dejas en un sitio así como muy atascadas, pues cuando llegue el verano y solo puedan coger agua de este sitio, van a morir. Con lo cual, pues bueno, es muy importante hacer esas, pues bueno, remover bien la tierra y sobre todo muy profunda, que es lo que habéis visto, ¿no? Veis una máquina gigante que pesa como 15 toneladas con un gancho, pero claro, es que si no pesa 15 toneladas, esto no lo haces, ¿no? También es verdad que intentamos que pase el mínimo número de veces para que no compacte el suelo, que eso es muy importante. Y entonces pues va levantando así el suelo y va haciendo la zanja, que además las hace siguiendo las líneas de pendiente, ¿no? Todos los montañeros sabrán de lo que hablo, espero. Y entonces pues bueno, siguiendo estas líneas de pendiente para que cuando el agua escurra, como decía Mari, para abajo, se filtre en esas líneas. Y al filtrarse en esas líneas es donde están los árboles plantados. Decías, Mari, que a veces plantabais especies autóctonas de la península, pero no de la zona. ¿Eso también está pasando en este bosque? ¿Qué especies estáis plantando y cuáles no son propias de esta zona? Creo que plantamos acá pinos, encinas, robles y quizás unas más. Unos pocos enebros y cornicabra, que es la que no es. Cornicabra, que no es la autóctona de la región, pero que viene más del sur. Pero siempre una mezcla. Nunca... Y que es de las que mejor está funcionando, sorprendentemente. O sea, que realmente es porque ha habido un cambio, ¿sabes? Que tampoco hablamos de tan al sur. O sea, cornicabra lo podemos encontrar en la zona de Patones, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, en la Sierra Norte como que no es tan típico o casi no lo encuentras, pero es que las condiciones actuales de esta zona, donde está el bosque Sputnik, son parecidas a las que había hace 50 años por la zona de Patones, ¿no? Entonces, como esto está cambiando, pues tenemos que ayudar también a la vegetación a cambiar con esto. Está todo muy pensado, ¿eh? Sí. Si la idea es que el bosque Sputnik sea un bosque para todos, ¿por qué los hemos visto vallados? Esto, imagino además, que debe de ser un coste muy alto. Es carísimo, además. Es carísimo. Y ahí tenemos el corazón un poco partido, realmente, con qué es lo mejor O sea, el objetivo de vallarlos es que no entren ni jabalíes ni corzos en esta zona. ¿Por qué? Porque, claro, un roble así chiquitito, es que te entran ganas de comértelo hasta a ti. O sea, dices, estas hojas le pongo así un poquito de aceite y sal y me lo como yo, ¿no? Y claro, pues para ellos es un bocado que está muy rico. Y van ahí, chuc, 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 y los van descabezando todos y fastidian el crecimiento. Y entonces por eso hemos vallado. ¿Qué ocurre? Que por un lado que a nosotros tampoco nos gusta ver parcelas tan grandes valladas, ¿no? Porque parece como que estás poniendo, pues eso, vayas al campo y dices, y ahora yo no puedo pasar por ahí o por acá. Que es mejor que la gente no pase porque los árboles tan pequeños a veces los puedes hasta pisar y no te das ni cuenta, ¿no? Pero la realidad es que creemos que puede ser más efectivo que entren los animales, que algunos ya entran, ahora te cuento, que entren los animales, que se coman algunos árboles y con el dinero que realmente no has gastado del vallado puedes hacer esa reposición de marras. Y entonces además consigues mucha más variedad en la edad de los árboles. Entonces bueno, estamos haciendo la prueba. Estabas comentando que era interesante que los árboles tuvieran diferentes edades. ¿Nos puedes explicar por qué? Bueno, para empezar porque llegará un día en el que los árboles mueran, eso es natural, ¿no? Los árboles mueren, si todos tienen la misma edad y todos son de la misma especie, pues nos quedamos sin bosque, de repente se van a morir todos y normalmente para que crezcan árboles nuevos necesitas árboles grandes al lado, porque los árboles pequeños no pueden soportar tanta radiación solar, ¿no? Donde hay tanta insolación, entonces necesitan más bien sombras, zonas muy húmedas. Y luego también es importante porque nosotros lo que buscamos es que este bosque no se corte ya nunca jamás. Por mucho que tengamos este permiso de 50 años, ojalá que dure 5.000, ¿no? Y si tienes especies muy distintas, de edades muy distintas, cuando se nos acabe el permiso de los 50 años y alguien se plantee, mira, pues vamos a hacer un aprovechamiento forestal, vamos a cortar todo este bosque, no le va a ser rentable, no va a tener sentido. Porque claro, no va a ser como un pinar en el que todos los árboles son iguales, están en fila y no le va a ser rentable, va a ser muy difícil hacer un aprovechamiento. Tendría que seleccionar árboles, no va a ser fácil maniobrar con máquinas para llegar a los árboles que quieren sacar. Así que bueno, son estrategias así un poco para aguantar el bosque. Y también al final limitas más la naturaleza. Tienes variedades de alturas que obtienes ya teniendo varias especies, pero también con varias edades tienes varias alturas. Y también una vez habíamos hablado que no tener la cima de los árboles
todo el tiempo a la misma altura era muy importante por propagación de fuego, de incendios, para intentar limitar la propagación. Y esto lo obtienes por varios tipos de especies y por las edades diferentes. Esto es fundamental, porque al final no los grandes incendios que vemos muchas veces por la zona de Ávila, ¿no? Que tienen pinares gigantescos, que es lo que ocurre, que cuando el incendio alcanza las copas, todas las copas están al mismo nivel. Entonces para el fuego hay una continuidad en el combustible, ¿no? Que se dice. Si tú lo que consigues son discontinuidades, que saltar de una copa a otra sea difícil, porque los dos árboles que tienen la misma altura están más alejados, al fuego le cuesta más recorrer ese camino, ¿no? Entonces también a nivel de incendios es fundamental. Y entonces, para aclarar, venimos, plantamos los árboles, vayamos y con eso ya está. O sea, una vez que los habéis plantado ya nos olvidamos y los dejamos crecer. Ya nos vamos y que se mueran ellos cuando quieran. No puedes hacer eso. Y además nosotros somos muy pesados con no contar árboles plantados, sino contar árboles vivos, ¿vale? Que parece una tontería, pero no lo es. Lo que hay que hacer es conseguir contar esos árboles 2 años después, que sigan ahí 2 años después. Si siguen 2 años después, ya sí que hay muchas posibilidades, ¿no? Pero aquí en España, sobre todo, con tantísimo calor que tenemos en verano y veranos tan secos, o les haces donde estás plantando árboles artificialmente, tienes que ayudarles artificialmente también. Entonces lo que hacemos es dar riegos en verano. Damos pocos, porque lo que queremos es que las raíces se expandan. Sí, si tú das muchos riegos, lo que consigues es que las raíces se queden en el mismo sitio, y como decía antes, no es lo que buscamos. Entonces lo que hacemos es dar pocos riegos, pero de 15 litros o de 10 litros por árbol, para que encharque una zona grande y las raíces se expandan, ¿vale? Y así es como conseguimos que sobrevivan ese primer verano, que es el más crítico, y el segundo también, y luego ya la masa pues está más asentada. Porque sabemos que hay agua en el subsuelo, que no plantamos en zona donde no hay recursos hídricos, pero es verdad que los primeros años estas raíces no llegan al acuífero o a la zona donde hay agua. Entonces, me decís que plantáis más árboles de los que os pedimos, que luego reponéis los árboles que se mueren, que vayáis, que pagáis a gente para que trabaje en la plantación de los árboles, que venís a regar, que ponéis semillas arbustíferas para mejorar el suelo, que echáis algas y ¿podéis explicarnos, esto sale rentable? Has hecho muy bien, las notas. Sí, no nos vamos a hacer de oro nunca, no vamos a ser Amazon, desde luego, pero tampoco queremos, ¿no? No sale rentable como para poder vivir de esto, que es el objetivo de todos los que estamos en Retri. O sea, nadie ha venido aquí a hacerse multimillonario, comprarse 800 coches, una mansión. Al final todos los que estamos muy motivados con el proyecto que tenemos y eso es lo que nos mueve principalmente. Lo bueno al final, que muchas veces nos preguntan, ¿y por qué no sois una ONG? ¿No? Creemos que escalar una ONG es más complicado por la estructura que suelen tener. Sin embargo, al ser una empresa, escalar una empresa es más sencillo y realmente nuestro objetivo es plantar muchos árboles. Entonces para eso necesitamos escalar mucho. Y ya lo último, desaparecer, que esta vez me encanta decirlo, ¿no? Que nuestro objetivo es desaparecer, que Retri desaparezca algún día, ¿no? Y dicen, ¿y por qué? Digo, bueno, pues porque no tenga sentido, que ya hayamos plantado tantos árboles, que no haya cambio climático y que no tenga sentido, ¿no? Y no tengamos cabida en el planeta. Ojalá, ojalá vea yo eso. Para terminar, ¿hay algún mensaje, algo que os gustaría transmitir a la comunidad escaladora? Sí, la realidad es que hay mucho que podemos hacer cuando salimos al campo y una cosa es simplemente regar, ¿no? con nuestro pis, que bueno, pues es bueno para los árboles, pero siempre y cuando no se haga en el mismo sitio. ¿Vale? Tenemos que ser capaces de ser un poco creativos, originales. Ya sé que a veces en el pie de vía estamos así, bueno, pues ahí no se puede, ¿no? Pero cuando puedes andar un minuto, pues los árboles te lo van a agradecer, sobre todo a los que no les están meando todo el rato en el mismo sitio. Y ya que estás, te llevas los papeles, por favor, que eso es fundamental. No les gustan los papeles industriales a los árboles. Bueno, como sabéis, actualmente nuestro proyecto es conseguir la descarbonización de todos nuestros centros. Desde que comenzamos en Sputnik Alcobendas, todas nuestras instalaciones las hemos diseñado con unos niveles de eficiencia energética muy altos, con paneles solares, con aislamiento, y gracias a esto hemos conseguido el sello para el cálculo y la compensación de huella de carbono que emite el Ministerio para la Transición Ecológica.
nosotros nos preguntamos si esto ya está, ¿no? Con esto ya podemos estar tranquilos y ya tenemos la etiqueta eco-friendly, ya somos sostenibles, ¿no? Pero la verdad es que en Sputnik yo creo que nos seguimos preguntando todo el rato de qué manera podemos no solo compensar el carbono que emitimos, sino también reducir los residuos, ¿no? Con medidas como, por ejemplo, buscar comercio de proximidad o la jornada laboral de 4 días. Para nosotros es muy importante tanto el bienestar de las personas como el cuidado del medio ambiente. Entonces intentamos encontrar medidas o decisiones donde se encuentren las dos. Y por supuesto vamos a seguir plantando árboles, no solo por reducir nuestra huella de carbono, sino porque nos encanta. Así que, Mari y Pedro, ha sido un placer aprender tanto de vosotros y que nos hayáis contado cosas tan interesantes. Esperamos poder hacerlo dentro de 20 años junto a un bosque espectacular. I'd love to say I missed you, but that would be a lie.